Continuamos, señoras y señores, predicciones para el mes de marzo, Europa. Vamos a ver qué dicen las cartas para Europa. Vamos a ver cuál es el mensaje que traen las cartas del tarot para Europa. Y bueno, a partir de este momento, comenzamos. Vamos a acomodar las cartas porque están como al revés. Vamos a ver. Están derechas. Perfecto. Perfecto. Veamos. Europa. Wow. Cierro mis ojos. Europa. 3 de espadas. La sacerdotisa. 10 de espadas. Va a ser un periodo bastante interesante. Va a ser un periodo bastante interesante. Pero muy movido por la parte espiritual. Muy movido por la parte espiritual. Porque la sacerdotisa es una carta meramente religiosa, meramente espiritual. Es profetiza. Tienes el 3 de espadas, 10 de espadas. Una importante figura femenina. Una importante figura femenina. Va a ser como un ángel. Va a llegar en el momento justo. En el momento necesario. Para calmar las aguas que sucumben en Europa. Es una figura femenina. Una mujer. Una mujer. Espadas. Espadas. La sacerdotisa. Una figura mujer. Una mujer. Espadas. Espadas. Espadas es conflictos, espadas es tribulación, espadas es situaciones conflictivas. Esto tiene que ver con tratados, documentos. O sea, en este mes de marzo que viene, va a haber una etapa como que de acoplamiento, de análisis, como que de organización, de cada cosa en su sitio, cada cosa en su puesto, cada cosa en su lugar. Lo que preocupa que para el mes de marzo vayan a presentarse inundaciones extrañas, sucesos con agua que entran, agua que llegan a entrar en lugares poblados, porque esto habla. Europa, veamos. Bastos, el colgado, el arcano del juicio, el arcano del juicio, una importante figura de la política, quizás de la monarquía, una importante figura de la política mundial. Hay una alerta, hay una importante figura. Va a haber como un movimiento de gente, va a haber como mucho, los medios de comunicación van a resaltar eso. El arcano del juicio, un conato de infarto, una persona, que Dios lo ampare, que Dios lo... Va a haber como un bururú en Europa. El mes de marzo es como que están poniendo las piezas claves, están estructurando las cosas, están poniendo las cosas en orden. Hasta tal punto que algunos miembros de la política gubernamental de Europa tengan cierto roce, conflicto, discrepancia con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos principalmente. Ahora, la carta del juicio. O la luto. Vamos a ver.
No quiero el arcano de la muerte. Rey de copas, una corona. Un emperador, una corona. Oros. Suceso histórico con dos figuras monárquicas. Suceso histórico con dos figuras monárquicas. Yo no sé si es un emperador o es un rey, o un rey y un emperador, o dos reyes. Suceso inesperado con dos importantes figuras monárquicas. Este mes va a dar mucha tela que cortar, porque aparte de que hay como un acoplamiento, hay como una reestructuración, hay como un acuerdo, hay como una reorganización. Las cosas están tomando su cauce. Las cosas están tomando su cauce. Oros, invasión, un importante gremio de la política o un importante un país, y esto no tiene que ver con Rusia, no tiene que ver con Ucrania, no tiene que ver con Bielorrusia, no tiene nada que ver con los países árabes. Esto es un país que hace como intenta como que apoderarse o buscar la manera de conectar o imponerse ante otro país. Pero no es por ese lado de Europa. Oros. Veo que espadas, la sacerdotisa. Vamos a ver más. Dame luz. Adelante, buen ser. Adelante, buen ser. Europa. Vamos con Inglaterra. ¿Cómo vemos Inglaterra? El juicio. Un fallecimiento. Un rey. El acceso o el ascenso ya está destinado. Aquí ha dicho, se ha sentenciado, hay una sentencia firme. El cielo ha llamado a alguien, a un rey, y viene el ascenso de un hombre joven. Ya está escrito. Y te digo algo. Esto habla, fíjate, la primera carta al juicio, el llamado del cielo de una figura monárquica y el ascenso de una figura monárquica joven, que va a durar muchos y muchos años en el poder. Va a durar muchos y muchos años en el poder. Viene como que a organizar, a poner orden, a controlar, a manejar, como que a arropar. Si estamos hablando de Inglaterra, este nuevo rey es el año 2025. 2025. Estamos hablando de marzo, hay dos preparativos. Este rey viene como que como que a abrazar, por ejemplo, viene como que a rescatar lo que les pertenece a Inglaterra. No digamos que les pertenece, como que la alianza. Yo creo que Inglaterra es un imperio que controla varios países. Este nuevo rey va a ser como un rey amigable. Y este rey va a traer, o sea, este rey va a ser como más asequible, más accesible. Va a ser un rey como más, va a ser un estilo como aquella dama que tristemente falleció, como el estilo así como Lady Diana, que en paz descanse, que por cierto, en el año 1996, yo dije, la princesa Lady Di fallece porque se le veía, y falleció en el año 1996.
97. Y digo, va a tener como ese estilo amigable, va a tener ese estilo como de que lo quieran, de que lo aprecien mucho. Pero esto habla enemigos ocultos. Veamos, vamos a ver. ¿Cómo vemos el conflicto en Europa, Rusia, Ucrania? Oros, mudanza, la justicia. ¿Qué significa esto? O sea, las aguas se aplacan, pero debajo de las aguas veo que va a haber como una renuncia. Quizás la soberbia, la ira, el ego, no va a querer que esta persona renuncie en ese país. Y van a haber acuerdos que van a presionar ese país, la justicia. Cuidado, cuidado si en el futuro, el actual presidente de ese país no vaya a ser enjuiciado. Cuidado, habla la justicia. Pero que las aguas se aplacan, sí, acuerdos. Hay como que, pero soberbia, ego, conflictos, no. Al final va a ceder espacios. Pero va a haber como un adormecimiento. Va a haber como un tratado. Y van a estar ahí más o menos como 10 personas. Y yo veo que va a haber como una mesa grande. Y van a estar muchas personas importantes en este acuerdo. ¿Cómo vemos Europa, en especial España? Un país muy bonito, por cierto. España. Copas. Los enamorados. Bastos. España. La figura principal. Lo que pasa es que aquí la situación no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con las religiones. Vuelven a aparecer grupos desadaptados que ponen en riesgo la seguridad de importantes localidades en España. Vuelve a aparecer grupos desadaptados que ponen en riesgo la seguridad de España. Y esto tiene que ver, creado por el mismo curul político de España. O sea, hay un grupo de España que va a crear un grupo oculto para crear una cierta inestabilidad en el país europeo. Veamos. Europa, España. Oros, recursos, espadas. ¿Por qué me habla oros y espadas? Tiene que ver con el mineral, el oro. Tiene que ver con algo con oro, espadas, papeles, documentos. Una mujer, el juicio, una pérdida, un fallecimiento, un hombre, un ascenso. Las mismas cartas que le salieron a Inglaterra. Eso significa el fallecimiento de una persona de la corona y el ascenso de una persona al poder.
Va a haber un luto en España también. Y tiene que ver con una figura monárquica. Y la concreción de un reinado, de un poder monárquico. Wow. Si tú ves las mismas cartas que le salieron a Inglaterra, le salen. Algo hay de similitud. Este va a ser un año interesante con la parte monárquica. La parte monárquica se vuelve más amigable. Conecta con el público. Conecta más con el público. Va a tener mucho más poder y filosófico, humano. Y veo que España va a empezar a hacer como caída y mesa limpia. Va a empezar a sacar grupos radicales con quienes no han tenido buenas relaciones sociales, económicas y políticas. España empieza como a remover. España empieza como a remover. Quisiera poder extenderme un poco más, pero imagínense ustedes. Copas, agua, oros. Tiene que ver con aguas, inundaciones, tiene que ver, y veo personas, grupos de desadaptados cometiendo actos en situaciones claves gubernamentales o haciendo algo en la sociedad. Veo grupos radicales haciendo algo delicado, cometiendo situaciones delicadas. Rey de bastos, oros, copas, lágrimas. A mí me gustaría que ustedes me enviaran, mientras más personas, por ejemplo, si son de España, si la gente de España me sigue, si la gente está en Inglaterra, hispanos, no se preocupen que voy a aprender a hablar inglés, y me siguen, en las próximas predicciones del mes de abril voy a hablar más de cada país. Pero necesitamos que más personas sigan el canal, le den like para saber de dónde nos escriben, para poder afianzarnos a esa parte del territorio. ¿Ok? Señoras y señores, vamos ahora con Suramérica. Vamos con Suramérica.